¿Ya? Buenas tardes. ¿Cómo están? Este es el tema de hoy. Llama y Niyama 2. ¿Por qué? Porque en julio del año pasado tratamos el tema. No, julio de este año. Pero la verdad es que es muy profundo y entonces hay que estar recordando y recordando y repasando y volviendo a leer porque no es parte de la cultura nuestra, original. Sin embargo, estamos en el proceso de ir aprendiendo lo que realmente significa la yoga. Así que vamos a empezar. Esa figura, que es un tatuaje, representa una de las virtudes que se propone desarrollar dentro de la práctica de la Hatha Yoga. Y ahorita vamos a entrar en profundidades, así que vamos avanzándole. Así, déjale. Ese es el símbolo de la Hatha Yoga. Les recuerdo que la yoga hay 18 tipos diferentes de yoga. Cada uno de ellos es en relación a uno de los capítulos de un libro hindú llamado el Bhagavad Gita, que allá en la India se considera un libro sagrado. Y entonces hay diferentes yogas, unas son muy físicas, otras son muy intelectuales, otras son muy devocionales, etc. Y la idea es que cada quien encuentre la suya, que nos identifiquemos con lo que somos nosotros, porque también nosotros los seres humanos podemos ser muy intelectuales o muy físicos o muy emocionales, depende de las características, en primer lugar de nuestra configuración astrológica de nacimiento y en segundo lugar la cultura que hayamos tenido desde niños, ¿ok? Entonces, sin embargo, hay una yoga que es la síntesis de todas, y esa es la Hatha Yoga. La palabra Ha significa sol en sánscrito, y Ta significa luna, que son las imágenes que se pueden ver aquí. Así que Hatha, sol, luna, yoga significa unión. Entonces la Hatha Yoga es la unión del sol y la luna, es decir, es el equilibrio entre las dos polaridades opuestas. Lo más masculino es el sol, lo más femenino, la luna. Aunque los taoístas dicen que es la tierra, pero no vamos a discutir diferentes puntos de vista. Aquí estamos hablando de yoga. Entonces, la Hatha Yoga, siendo el equilibrio entre esas dos polaridades, pues habla de que tiene 8 características que la determinan, las cuales vamos a repasar. Por favor, dale un clic, que son esas. Y como pueden darse cuenta, ahí aparecen 9, no 8. ¿Por qué? Pues porque como es una enseñanza de la nueva era, entonces quien nos trajo esta enseñanza a Occidente fue el doctor Serge Raynaud de la Ferrier, que fue fundador de una institución que se llama la Gran Fraternidad Universal. Y él le agregó la tercera que aparece aquí, que se llama gimnasia psicofísica, como un preámbulo de la práctica de las posturas. ¿Y por qué? Pues porque reconoció desde un principio que no es parte de nuestra cultura, como ya lo mencioné, sino que además de introducirnos en el tema, es importante que lo analicemos, porque los occidentales somos muy materialistas todavía, muy intelectuales, y tendemos a, pues, hasta rebuscar de dónde provienen las cosas. Y eso es parte del daño que ocasionó la invasión europea, porque nosotros teníamos una mística extraordinaria antes de que llegaran los europeos. De hecho, cuando hablamos de, por ejemplo, los dioses griegos, el dios del viento, Eolo, pues aquí también tenemos nuestro dios del viento. ¿Saben cómo se llama? Ejecatl. Y cuando hablamos del dios sol,
los egipcios hablan de Ra, ¿no? Amon-Ra. Los griegos hablan de Apolo. Amon-Ra. De donde viene Ramón. No, no es cierto. Ese fue cotorreo. Pero pues nosotros tenemos a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el sol. Entonces, apenas estamos empezando a rescatar la cultura prehispánica, porque desafortunadamente la invasión produjo una enorme destrucción. Incluso, pues hasta la fecha podemos ver parte de la estrategia que utilizaron, que fue tratar de sepultar todo y sobre las ruinas montarse para pretender crear una nueva cultura, que bueno, alcanzó ciertos grados de mimetización o de fusión, y uno de los eventos más extraordinarios de eso es, por ejemplo, la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Quién es la Virgen de Guadalupe para nosotros? Desde la era prehispánica, es Tonantzin. Existía desde antes. Entonces, ese acto de magia que utilizaron para pacificar la región sirvió para que no hubiera una masacre peor, porque el plan era llegar hasta la extinción, como por ejemplo sí pasó en Estados Unidos, lo que ahora es Estados Unidos. Prácticamente desaparecieron todas las culturas nativas del norte, ¿no? Los pieles rojas, los Sioux, los pies negros, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, afortunadamente, la imagen de la Virgen de Guadalupe, antiguamente Tonantzin, logró que se conservara la esencia de las 68 culturas que forman nuestro país, lo cual es muy importante reconocerlo. Entonces, se está empezando a hablar un poco sobre la mitología prehispánica, pero todavía falta un chorro. Entonces, por lo mismo, con esta enseñanza, que no es propia de nuestros orígenes, tenemos que ir conociendo de forma paulatina y gradual, y no se trata de que nos volvamos hinduistas, sino que entendamos los conceptos originales y de manera consciente y voluntaria podemos añadirlos a nuestra vida, ¿ok? Pero siempre y cuando nos quede claro el concepto. Yo en lo particular les puedo compartir la experiencia de que eso fue lo que en mí funcionó. Yo también era como Juan Charrasqueado, borracho, parrandero, jugador y mujeriego. Casi todo se me quitó y fue gracias a la yoga. Entonces, en base a eso yo les comparto mi propia experiencia. Bueno, entonces vamos a continuar y miren al de otro, ahí déjale. ¿Conocen ese lugar? Es en Jalapa, Veracruz. ¿Ya se fue el Jalapa, Veracruz? ¿Era de Jalapa alguien? Ok. Ese lugar está en el mero centro de la ciudad de Jalapa. Dale otro clic. Se llama el hemiciclo de las 4 virtudes. Entonces, ¿qué son esas 4 virtudes? Vamos a repasarlos. Por favor, dale. Voy leyendo. En Jalapa, Veracruz, existe un monumento dedicado a las 4 virtudes cardinales. Cardinales quiere decir que tiene que ver con las direcciones, es decir, el norte, el sur, el este y el oeste. Son 4 direcciones cardinales. Sus nombres son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estas virtudes, consideradas fundamentos de la vida moral, están representadas en esculturas de estilo clásico ubicadas en el paseo del ayuntamiento cerca del Parque Juárez, en el centro de la ciudad de Jalapa. Otro clic. Y dice así, las 4 virtudes cardinales son prudencia, que se define como la virtud que guía para elegir el bien y discernir las acciones correctas. ¿Otro? Justicia, la virtud que busca dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Otro? Fortaleza,
La virtud que permite enfrentar las dificultades con valentía. ¿Otra? Y la templanza, la virtud que modera los apetitos y pasiones buscando el equilibrio. Estas 4 virtudes son consideradas la base de ser un buen ciudadano. En todo el país se fomenta el cultivo de estas virtudes. Hay talleres, hay libros, hay pues diversas obras dedicadas a esto, y aún así, en realidad muy poca gente las conoce. No es parte del programa de la Secretaría de Educación, por ejemplo, para las escuelas, la formación básica, no. Entonces, si esto que ya se desarrolló en lo que es actualmente el país en el que vivimos, México, y es poco conocido, incluso miren, les pusieron un monumento allá en Jalapa. No sé si sepan, pero Jalapa, Veracruz, se considera la Atenas mexicana, porque la Universidad de Veracruz, sobre todo ahí en Jalapa, está considerada una de las instituciones culturales más importantes de nuestro país. Se da un tiro con universidades de otros países, la Sorbona en París, o Oxford en Inglaterra, o Harvard en Estados Unidos. O sea, la Universidad de Veracruz tiene un reconocimiento cultural extraordinario. De ahí han surgido grandes personajes. Bueno, entonces, damos otro clic, nomás para reconocer su origen. Estas virtudes reconocibles por la razón humana son consideradas, entre comillas, naturales, y se complementan con las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, supuestamente. Y otro clic. Y esto fue construido por Enrique Guerra y Armando Zabaleta León, ese monumento está ahí. La verdad es padre ese parquecito. Del otro lado tienen una figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, pero gigante. O sea, fácil mide, no sé, 100 metros. Una serpiente con sus alas, ¿no? O sea, parece un dragón de verdad. O sea, es padre. Otro día les traigo una fotografía de la otra parte. Entonces, yo les pregunto, ¿han practicado estas virtudes? No. La neta, ni por enterados muchos. Pero en un breve análisis, pues la primera de ellas, la prudencia. Y eso a mí cuando empecé a conocer lo de la yoga me gustó mucho, porque inmediatamente lo relacioné, porque se dice que los maestros son prudentes. Por eso son maestros. Y entonces la prudencia es una virtud extraordinaria, y tiene mucho que ver con la introspección. Así que cuando empezamos a practicarla, yo les sugiero, cuando necesiten tomar una decisión, volteen a su interior, miren en su interior, sientan su interior y háganse la pregunta, si lo que van a hacer les late o no, lo sienten correcto o no. Es muy relativo, con todo respeto, porque como dice ahí, pues son considerados fundamentos de la vida moral. Pero algunas gentes, sobre todo los políticos, dicen que la moral es un árbol que da moras. O sea, un cinismo terrible, ¿no? Sin embargo, la verdad es que la moral es una cuestión muy relativa. Lo que para uno está bien, no necesariamente para otro. Por ejemplo, casi todos estamos de acuerdo en que no hay que matar. ¿Sale? ¿O alguien considera que es correcto matar? Bueno, pero los que somos vegetarianos, extendemos eso hasta el reino animal. Yo considero que no tengo por qué alimentarme de
un animalito que haya tenido que morir. ¿Me explico? Pero es mi decisión. Si alguien quiere comer carne, es su decisión. Yo no estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que yo considero que eso puede extenderse. Y en mi alimentación, yo lo practico. Nada más. Alguien me ha alegado, bueno, pero es que también matas una zanahoria cuando te la comes, ¿no? Y sí, sí, cierto, ¿no? Si me como una zanahoria, pues se muere, ¿no? Pero podríamos mantenerla inmortal, porque si tomo una zanahoria de la tierra y la corto, digamos, 2 centímetros abajo de la colita, me como el resto y lo que quedó acá, lo vuelvo a sembrar, vuelve a brotar vida. Y luego lo vuelvo a cortar, me como, ¿ya? Y lo que quedó aquí lo vuelvo a sembrar y otra vez va a dar vida y se va a estar regenerando y regenerando y regenerando. Entonces no la mataría, ¿verdad? Sin embargo, pues hay una diferencia importante entre matar un pollo y comérselo, que entre comillas matar una zanahoria y comérsela. Que la zanahoria no tiene cerebro. Entonces es diferente su manifestación de vida. ¿Ok? Pero aún así se podría ser más estricto. Porque también dice ahí que prudencia, la virtud que guía para elegir el bien y discernir las acciones correctas. Entonces, ¿qué es discernir? ¿Entre qué y qué? Otra vez, conceptos muy relativos, ¿eh? En realidad, discernir significa la capacidad de diferenciar lo real de lo falso. Que no es lo mismo que bueno y malo, porque es muy relativo eso de bueno, eso de malo. ¿Ok? Entonces, aplicando discernimiento, yo elijo mejor comer zanahoria que un pollito muerto. Porque si siembro la zanahoria, va a dar vida. Si siembro el pollo, no va a dar vida. Pero aún así podemos ser más estrictos todavía. Puedo alimentarme ni de pollo ni de zanahorias, sino irme al siguiente reino, que es alimentarme de los minerales, que le dieron vida a esa zanahoria incluso. Y que después el conejo se come la zanahoria porque sabe que la zanahoria le va a dar vida. ¿Sí me explicó? Entonces, sí se puede uno alimentar como astronauta, ¿no? Pero sería más difícil. ¿Sí me explico? Así que tampoco ando catequizando ni ando imponiéndole a nadie mi estilo de comida. Nomás les cuento. Sí, claro. Bueno, entonces vamos a continuar. Y bueno, ¿recuerdan este mapa? El árbol de la vida o el árbol sefirótico, que es la base del estudio de la Cábala. Y entonces vamos a darnos cuenta qué es lo que, en lo que nos asemejamos nosotros a este mapa. Dale un clic. Y entonces este mapa nos enseña que los seres humanos en realidad no tenemos una sola alma, sino que tenemos 3 almas. Eso es lo que establece la Cábala. En primer lugar, este mapa, planteado así, se ven 10 esferas y se sugiere una 11ª. Está sugerida, no está puesta. Pero en realidad es como una muñeca rusa que se llaman matrushkas. Las matrushkas son esas muñecas que una muñeca se mete dentro de otra muñeca y se mete dentro de otra y se mete dentro de otra, y cuando se guardan todas, nada más se ve una. Se ve la más grande. Y entonces, en este mapa, esta sería la única que es material. Todo lo demás es inmaterial. ¿Por qué? Porque la siguiente esfera tiene que ver con nuestra psique,
La que sigue tiene que ver con nuestro plano mental, luego el plano espiritual y luego el plano divino. Vamos a empezar a ponerle niveles para diferenciarlo. Ese es el plano físico. Ahí pueden ver que esta esfera está dividida en 4 colores. Esos 4 colores corresponden a los 4 elementos que conforman este vehículo: tierra, agua, fuego y aire. Y en química podríamos decir carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El carbono es el elemento más abundante en el cuerpo humano. El hidrógeno es el elemento más importante del agua, por eso es H2O la fórmula. El oxígeno es el elemento fundamental para que haya fuego, porque sin oxígeno no enciende nada. Y el aire que respiramos principalmente contiene nitrógeno. ¿Ok? Entonces, el siguiente plano nos habla de la conexión que hay entre las esferas. En química se dice enlaces. Los enlaces es lo que mantiene a las moléculas unidas entre diversos elementos. Por ejemplo, H2O quiere decir que hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, pero están enlazados y juntos forman una molécula de agua. ¿Seguimos? El siguiente plano, esa esfera color violeta, es el plano psíquico, que son nuestro mundo emocional y nuestro subconsciente. El siguiente plano, esas 2 esferas, la naranja y la verde, es el plano mental, que es doble. Tenemos un plano mental concreto y un plano mental abstracto, visto así. El color naranja sería lo concreto y el color verde lo abstracto. El extremo del plano mental concreto, el extremo conduce a la neurosis. Y el extremo del plano mental abstracto conduce a la psicosis. Ninguno de los extremos es sano. ¿Ok? Incluso, si se dan cuenta, aquí también hay enlaces. Por ejemplo, por aquí subimos de la primera a la segunda esfera. Y luego hay un doble camino hacia lo concreto, hacia lo abstracto. Pero resulta que por aquí también hay otro. De lo físico hacia lo mental concreto. Y por acá hay otro. De lo físico hacia lo mental abstracto. Pero en realidad esos caminos, enlaces o senderos nos hablan de los riesgos que ocurren cuando llegamos al extremo y nos desbordamos. Cuando se llega al extremo del mental concreto, la neurosis puede ser tan peligroso que hasta provoque una caída. Y cuando se llega al extremo del plano mental abstracto, igual puede ser tan peligroso que provoque una caída. Dice mi medio tocayo, el doctor Carmelo Vizcarra, director médico de SUAISPE en Barcelona, España. Dice que un neurótico es el que se hace castillitos en el aire. Y un psicótico es el que vive en ellos. Y el psiquiatra es el que les cobra la renta. Muy bien. Entonces, continuamos. A partir de ahí empieza el plano espiritual. Esas esferas color azul, rojo y amarillo representan 3 virtudes que no son de este mundo. Esas 3 virtudes son la azul, inteligencia. La roja, voluntad. Y la amarilla, amor. Entonces, en el párrafo anterior decía que las virtudes cardinales se suman a las virtudes teologales. Así que la religión siempre ha manejado los conceptos de fe, esperanza y caridad, pero en realidad están hablando de inteligencia, voluntad y amor. Es decir, la fe no es una creencia vaga o un aceptarlo sin cuestionar, ciego. ¿Ok? No, la verdadera fe es certeza. Y entonces
eso es inteligencia. Vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Si compras una propiedad, ¿qué tienes que hacer, tocayo? Tienes que ir con un notario, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el notario? Da fe pública. Quiere decir que es la certeza de que la operación que realizaste es legal y que se completó todo el proceso. Hubo un comprador, un vendedor, entregaste la lana, recibiste la propiedad. Eso es inteligencia. El que escucha el canto de las sirenas y dice, yo te consigo un descuento y nomás dame una lana por acá, pero sin que nadie se entere, eso no tiene nada de certeza. Y no es inteligente. ¿Ok? Entonces, empezando a discernir lo que significan esos conceptos, podemos ampliar la comprensión. Y si estamos de acuerdo, practicarlo en nuestra vida cotidiana. Entonces, la fe, la verdadera fe, es certeza. ¿Cómo pueden saber qué significa recuperar cierto grado de salud si nunca han practicado el vegetarianismo, por ejemplo? Así que una sugerencia es, practíquenlo primero, vívanlo, y si después deciden conservarlo, adelante. Pero si nunca lo han probado, no pueden opinar. En mi pueblo dicen, ¿y tú qué sabes del amor si nunca has besado un burro? ¿No? Bueno, la esfera roja, la esfera roja representa la voluntad. Y entonces, ¿qué es la voluntad? La voluntad es una manifestación de la conciencia. Es decir, nosotros los seres humanos tenemos una mente dividida en dos. El sistema nervioso autónomo, que es el involuntario, y el voluntario. Pero el voluntario es apenas, en el mejor de los casos, un 5%. Eso se refiere con que solo somos el 5% de nosotros. Conscientes. Es nuestra voluntad. Vamos a poner ejemplos. ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso autónomo? Pues es el que se encarga de que respiremos, de que lata el corazón, de que se digieran los alimentos, de que la presión arterial se mantenga estable, de que la temperatura corporal se mantenga estable, etcétera, ¿no? Eso lo hace el sistema nervioso autónomo, aunque estemos dormidos. No tenemos que darle instrucciones, ni siquiera pedirle permiso de que me voy a comer una papa y por favor te encargas de digerirla. No. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué puede hacer la voluntad? La voluntad puede hacer cosas diametralmente opuestas. Por ejemplo, en condiciones regulares los seres humanos respiramos 18 veces por minuto. Entonces, en este momento y como un acto de voluntad, vamos a reducir de 18 a 3 veces por minuto la respiración. Eso es un acto de voluntad. Es decir, basta con que aspiremos contando 5 segundos, expiramos lento en 10 y luego vamos a mantener sin aliento 5 segundos. Vamos a hacer el ejercicio todos juntos. Voy a contar con los dedos. Empezamos y... O sea, no es nada imposible, ¿no? Es uno de los ejercicios más sencillos que hay en el pranayama, que es el control de la respiración dentro de las 8 angas del Hatha Yoga. Viene siendo la número 5. Primero es yama, segundo niyama, tercero gimnasia psicofísica. Bueno, la práctica de las asanas. Cuarto es... no sería el cuarto, pranayama. Ok, cuarto. Bueno, entonces, este ejercicio tan sencillo que acabamos de hacer nos llevó 20 segundos. Por 3, 60 segundos, o sea, un minuto.
de forma voluntaria, reduje la respiración de 18 a 3 veces por minuto. Entonces, si yo regulo de manera consciente mi respiración, puedo colaborar para acrecentar la longevidad. Porque al absorber menos oxígeno, hay menos posibilidades de oxidación. Los oxidantes en el cuerpo son generadores de enfermedades. Por ejemplo, si ustedes tienen una manzana, la cortan y la dejan expuesta al aire, se pone negra. Si le quitan la cáscara a un plátano, se hace oscuro, se está oxidando. Si alguna vez han preparado guacamole y lo dejan, en cuestión de minutos se hace negro. Pero si le agregan limón o le dejan la semilla del aguacate, no se oxida. ¿Por qué? Pues porque la semilla del aguacate tiene un campo electromagnético y lo mantiene fresco. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos.